Pues muchas gracias por venir. Lo que voy a enseñar en esta charla es, no voy a enseñar a hacer un personaje, un donut, como han dicho por ahí, sino más bien mostrar los atajos que tiene Blender y sobre todo formas de agilizar el proceso que tenemos. Mayormente es todo con teclado para evitar usar el ratón, pero la verdad es que se puede hacer de las dos maneras. Quería dividir la presentación en tres partes. La primera, pues enseñando todos los atajos, modificadores, componentes que podemos utilizar. Después podemos utilizar unos ejemplos que he subido a un Drive para ver un poco cómo hemos aplicado esos modificadores, y si luego sobra tiempo podemos hacer un pequeño ejercicio para recordar un poco todo lo que os he enseñado, porque lo que tiene Blender es que si lo dejas de usar a la semana o a las dos se te olvida mayormente casi todo. O sea, es algo que tienes que utilizar un par de veces para que se te quede. Y dicho eso, tema ratón, yo recomiendo tenerlo por, por lo que pueda pasar, porque sí que agiliza muchísimo los procesos. Y en cuanto a descarga, se puede descargar tanto por la web oficial o por Steam. Ventaja o desventaja de Steam lo tiene siempre actualizado en la última versión. Lo único malo de eso es que te pueda mover alguna cosa de sitio, pero yo creo que tiene más ventajas con todo lo nuevo que le van metiendo. Y dicho eso, podemos empezar a ver un poco lo que tenemos aquí delante. Cuando lo abráis os saldrá un pop-up por si tenéis algún archivo reciente que queráis abrir. Y si no, tenemos estas 4 pantallas que se ven en pantalla. En la que mayormente nos vamos a centrar es en el layout, pero también tenemos los objetos que tenemos en escena, una serie de propiedades que esto nos viene muy útil, y aquí si abajo os fijáis tenemos un botón de playback por si metemos algún tipo de animación. Y dicho eso, también tenemos aquí una serie de pestañitas. Nos encontramos en el layout, pero también está tema de modelaje, esculpir, tema de texturas, yéndonos a animación y scripting. Estas ventanitas lo único para lo que están es para agilizarnos un poco el trabajo, porque ya nos colocan las pantallas más típicas para trabajar en esos temas. Si nos vamos a Sculpting, seguimos estando en el viewport pero en otro modo, pero si nos vamos a tema de shading, veis que se nos abren otro tipo de carpetas diferentes, bueno, de pantallas. Realmente podemos hacerlo todo desde el layout. Si os fijáis en cada pantallita, arriba a la izquierda tenemos un iconito, y estas son todas las pantallas con las que podemos trabajar dentro de Blender. Podemos meter todas las pantallas que queramos y modificarlas a nuestro gusto, tanto unirlas, eliminarlas, pero hay que tener cuidado con no liarla, porque es fácil dividirlas y, y perder un poco pues, nuestra configuración original. Dicho esto, aquí a la derecha tenemos el modo en el que nos encontramos. Ahora mismo estamos en el Object, pero también tenemos el Edit, el Sculpt, Vertex, Wave y Texture. Mayormente nos quedaremos solo en Object y Edit. El resto pues, no es que sean necesarias para entender las bases, pero sí eso las explicaré un poco más en detalle avanzado el tutorial. A la derecha tenemos pues, todas las opciones que tenemos para modificar nuestra pantalla, seleccionar los objetos, añadir objetos como otro cubo, otra cámara, otra iluminación y modificaciones del objeto. Esto es lo que llamaremos utilizando los atajos, porque al igual que podemos irnos aquí y pulsar que queremos crear un cubo, podemos darle a Shift-A o Shift-A
y nos sale la misma pantallita. Y también si hacéis hover sobre los botones, normalmente os va a decir si tiene un shortcut o no. Si no lo tiene, normalmente es porque dentro tiene shortcuts, como aquí seleccionar todos. En esta pantalla de objeto podemos seleccionar los objetos individualmente, seleccionar varios clicando y haciendo un cuadradito, o simplemente clicar uno y luego mantener el Shift, y clicar el resto de objetos. Esta parte del medio la vamos a ignorar de momento porque afectan a cómo transformamos los objetos. Y aquí a la derecha voy a expandir porque normalmente si la pantalla es muy grande no se muestran todos los objetos, pero con la rueda del ratón podéis moveros entre la barra. Y lo dicho, aquí tenemos una serie de opciones simplemente para ocultar o no poder seleccionar los tipos de objetos que tenemos en pantalla. Por ejemplo, el cubo es de tipo mesh y si le damos al ojo desaparece. Y si le damos a seleccionar no lo podemos clicar. Esta parte yo la recomiendo utilizar en imágenes, porque normalmente ponemos una imagen de fondo que luego copiamos y bueno, sí, simulamos. Así que está bien no poderla seleccionar y que se quede en un punto fijo. Aquí más a la derecha tenemos los tipos de vista que tenemos. El toggle array lo que hace es hacer el cubo, los objetos transparentes. Esto viene muy bien a la hora de editar, ya que si seleccionamos el cubo, podemos pensar que lo tenemos todo seleccionado, pero simplemente estamos seleccionando las caras o los vértices que tenemos a la vista. Entonces, si luego lo desplazásemos, veríamos como si despegamos un chicle del suelo. El wireframe nos esconde las caras para que veamos la estructura. El solid suele ser con el que se suele trabajar, porque es de los más rápidos, no tiene que cargar colores ni iluminación. El de más a la derecha carga también los colores, por ejemplo el cubo es blanco y veis que cambia un poquito su tono. Y más a la izquierda tenemos el que renderiza, que le añade la iluminación y un montón de propiedades que la verdad cuando es muy complejo hace que vaya bastante lento. Por lo que yo lo suelo utilizar para ver el toque final, cómo queda la animación y pasar a renderizarla. Así que nos quedaremos en Solid porque tampoco es que tengamos ningún color que ponerle. Ahora, para movernos por pantalla, así inicialmente podemos agarrar uno de los ejes que nos salen aquí coloridos y poder rotar. Aquí tenemos la lupa, simplemente hacemos clic y movemos el ratón hacia adelante o hacia atrás. Esto es para desplazarnos manteniendo la rotación de nuestra cámara, ya sea en cualquier dirección. Y esto es para ir a la visión de la cámara, que bueno, lo podemos hacer con el 0 también. Dicho eso, aquí a la izquierda, vamos a ponernos un poco mejor. Esto yo creo que no lo usa nadie. Es lo mismo que seleccionar varios objetos, por ejemplo. Puedo hacer simplemente clic. Bueno, debería ser para eso. Para el subtract es lo mismo, no me deja seleccionar porque esto simplemente eliminaría objetos de la selección. Esto está enfocado si no tienes teclado, yo creo, únicamente. Y aquí, como veis, tenemos una serie de iconos. Tenemos seleccionado el Select Box, que es este cuadradito, pero si le damos a la W, por ejemplo, que es el shortcut que nos pone aquí, veis que se convierte en un círculo. Esto es por si queremos seleccionar los objetos como si fuera un pincel o una goma de borrar. Simplemente hacemos clic, arrastramos y se seleccionan los objetos.
Si le volvemos a dar a la W tenemos un lazo, bastante explicativo, y el tweak, que bueno, hace lo mismo, simplemente podemos agarrar el objeto directamente y trasladarlo. Con el otro simplemente podemos seleccionar. Si lo hemos desplazado sin querer, le damos a Control Z y volvemos a nuestra posición inicial. El cursor 3D es este objeto que se ve en el centro de colores blanco y rojo. Voy a girar el cubo, bueno, desplazarlo para que se vea bien. Esto, principalmente nos sirve para colocarnos objetos en la escena. Si nos vamos a... Voy a hacer esto un poco. Si añadimos, por ejemplo, un cubo, va a aparecer ahí en ese punto. Y si hacemos clic, pues podemos colocar el cursor donde queramos. Y como veis, si añadimos otro cubo, va a aparecer ahí. Único problema de esto, yo la verdad nunca lo uso, porque si nos desplazamos, bueno, de primeras se modifican en función de hacia dónde estamos mirando, por lo que nos lo descoloca y además nos lo rota. Principalmente esto no afecta porque cuando añadimos un cubo, veis que aquí hay una pequeña pestañita, que estas son las propiedades iniciales con las que lo queremos generar. Esta pestañita solo se abre cuando añades tú un nuevo objeto. Tú puedes modificarlo, suele ser más importante cuando creas círculos para marcar sus radios y sus ejes, bueno, y la cantidad de vértices que tienen. Y cuando haces clic desaparece porque Blender asume que es el producto final con el que quieres trabajar. Y en este apartado de Align, como tiene la opción Word, no se ve modificado, pero si estuviera en el 3D Cursor, veríamos que adquiere la rotación con la que está colocado. Para traerlo de vuelta, porque es un poquito molesto tenerlo por ahí, podemos hacer Shift S. Aquí tenemos una serie de opciones bastante útiles y lo que queremos hacer es Cursor to World Origin. Y veis que nos lo pone ahí de nuevo. Voy a seleccionar estos cubos y borrarlos con la X. Y si no estaría aquí bueno, si no estaría en una de estas opciones para borrarlo. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, este apartado de moverse, si queremos desplazarlo en cada uno de los ejes o en dos ejes, podemos confirmarlo por la parte de aquí, que nos dice cuánto se mueven en cada eje que modificamos. Por eso sí, a veces está bien verlo, porque pensamos que lo estamos haciendo en dos ejes y en teoría se está moviendo en tres, y eso a lo mejor podemos no quererlo. Aquí tenemos el botón para rotar, bastante intuitivo, y el escalado también, podemos escalarlo en cada uno de los ejes. Y el transform, que creo que pone un poquito de todo, por si lo queremos. También podemos anotar lo que queramos, lo dicho, perpendicular a nuestra pantalla. Y podemos hacer medidas. En cuanto a los metros, bueno, en cuanto a las medidas en general, yo os recomiendo que si estáis creando, por ejemplo, un donut o una botella, hacerlo con sus proporciones reales. Esto afecta mucho porque si yo descargo assets de gente que ha subido a internet, normalmente esos assets están con proporciones en el mundo real. Y a lo mejor tenemos una botella que mide 10 metros, que hayamos creado nosotros, y resulta un trabajo adicional escalarlo todo a medida para que coincida con nuestra escena. Bueno,
todo esto que he explicado aquí, el move, el rotate y el escalar, tienen sus propios atajos, eso siendo bueno, la G para moverse, la R para rotar y la S para escalar. En cuanto a los ejes, sin hacer clic aquí para confirmar, que bueno, si hacemos clic derecho cancelaríamos la pantalla que nos sale. Para los ejes simplemente podemos tocar X, Y o Z. Esto con tanto la G, con la R y con la S. Si volvemos a tocar el mismo eje, en vez de transformarlo en su eje global, lo haremos en su eje local. Para poder verlo bien, podemos rotar el cubo de cualquier forma. Y si yo ahora lo quiero mover en la X, veis que sigue en el eje global. Pero si le vuelvo a dar a la X, se mueve en su eje local. Esto se puede modificar bueno, podéis ponerlo de predeterminado aquí arriba y tenéis también muchas más opciones. Podéis hacer que se mueva con las propiedades del cursor. Por eso, a veces colocarlo y que le cambie la rotación puede que nos genere problemas. Y una cosa que me olvidaba era este options que está aquí escondido. Bueno, le podemos dar a la N, perdón, para que salga. Creo que si no está aquí como sidebar. Y esto nos muestra pues, la posición del objeto, su rotación, su escala y sus dimensiones. Podemos modificarlo aquí directamente, de uno en uno, o simplemente seleccionamos los tres y podemos poner lo que queramos. Y una cosa más, si modificamos el objeto, tenemos la opción de aplicar esos cambios o no, porque ahora mismo simplemente es como una suma, de que está en la posición 0 y se le suma pues 1 en la X. Esto nos puede ser... Bueno, esto puede causar problemas o no, el no aplicarlos cuando hablemos de modificadores. Que, bueno, no sabría daros un ejemplo ahora, pero simplemente que sepáis que con Control A os sale aquí la pantallita de Apply y podéis darle a All Transforms. ¿Esto qué hace? Ahora, si por ejemplo lo roto, el puntito este naranjita que veis, pues va a rotar el cubo de esta forma, por ejemplo. ¿Podemos quererlo así o no? Por ejemplo, si lo desplazamos para que se vea un poco más. Vale. Ahora, ¿qué tengo aquí anotado las cosas? Vale. Ah, sí, una cosa más. A la hora de movernos, como veis, nos lo mueve aquí arriba en la pantallita con decimales. Si queremos movernos únicamente en unidades enteras, podemos darle al control mientras lo movemos. Y para no tener problemas aquí, porque a mí tampoco me gusta ver tantos decimales en cuanto a las posiciones, normalmente lo suelo redondear. Y si hacemos lo mismo con el Shift, lo que hacemos es que va mucho más lento, por si queremos tener un poco más de precisión en nuestros movimientos. Y yo creo que esta parte ya puede quedar así. Vale, por último, clic derecho y nos salen los modificadores que tenemos aquí en Object. Entre los más interesantes está el Shade Smooth, con un cuadrado no se va a notar mucho, pero te lo hace más bonito, sin menos esquinas que se note tanto que es algo hecho por nosotros, que parezca más real. El Set Origin, el Origin es este puntito naranja que vemos, lo mismo que pasaba con Apply. Podemos hacer que se desplace directamente al cursor
o a la geometría de nuestro objeto, por como nos sea más conveniente. Podemos copiar y pegar objetos, duplicarlos con Shift-D, por ejemplo. Bueno, tema de mirror y snap, que eso ya hablaré en otro momento. Parent, podemos hacer que un objeto sea hijo o padre de otros. ¿Esto qué implica? Bueno, si seleccionamos un objeto y Shift, clic izquierdo en otro, y luego le damos a Control P, podemos hacer que un objeto sea padre de otro. ¿Esto qué implica? El objeto padre va a mover al hijo de cualquier forma, ya sea rotando, escalando o moviéndolo. Y el hijo pues, se puede mover libremente. Esto está muy bien, pues bueno, si queremos hacer cosas complejas. Por ejemplo, si queremos hacer una persona y queremos dividir sus extremidades por objetos diferentes, lo normal es hacer que los brazos sean hijos del torso, las piernas lo mismo, que sean hijos del torso, entre otras muchas cosas. O si queremos hacer animaciones, está muy bien que simplemente desplazando un objeto se desplace todo. Insert keyframe, esto se utiliza para animaciones. Si levantamos esta pantallita que teníamos aquí abajo, veremos que tenemos todos los frames de nuestra futura animación, si queremos hacerlo. Pero vamos a irnos, en vez de al timeline, vamos a irnos a la dope sheet, por ejemplo. Bueno, déjame probar. Aquí. Sí, bueno, no tenemos por qué. ¿Qué ha hecho esto? Esto ha hecho que en el frame 1 este cubo va a tener que estar aquí, con esta posición, con esta rotación y con esta escala. Si nos desplazamos al 140, por ejemplo, que bueno, aquí por ejemplo creo que también... No, nada, da igual. Si cogemos el cubo y lo movemos aquí, lo escalamos, por ejemplo, y lo rotamos, y volvemos a hacer el insert keyframe, podéis ver que a medida que avanza la animación, el objeto va a colocar, va a adaptar su escala, rotación y posición a donde lo hemos colocado. Y aquí, por si queréis jugar un poco, tenemos el AutoKey, que es este botoncito que hemos activado. Esto, si mal no me equivoco, si le damos al play y decidimos desplazarlo, va a poner pues una key cada vez que lo hemos movido. Entonces ahora, cuando vuelva a hacer la animación, debería hacer lo que hemos hecho nosotros con el ratón. Para hacer animaciones realistas puede no ser muy útil, pero si queremos tontear o hacer alguna animación graciosa, puede estar muy divertido. Sobre todo con, no sé, temas de escalado, lo que se os pueda ocurrir. Aquí ya es vuestra imaginación. Podemos seleccionar todos los keyframes y borrarlos con la X, o seleccionar uno, darle a la A y seleccionar todos. Y con esta parte del clic derecho yo creo que ya hemos acabado. Bueno, está aquí el delete con la X. Y vamos a hablar, antes de pasar a la parte de editar nuestro propio cubo, voy a borrar esto, de la cámara y de la luz. La cámara creo que la he borrado sin querer, así que simplemente añado una nueva pulsando Shift-A. Nos sale aquí en la posición, vamos a desplazarlo un poco a donde queramos. Y dándole al 0 vamos a poder ver lo que está viendo nuestra cámara. Esta pantalla es... Bueno, lo que veamos por esta pantalla es lo que se verá cuando rendericemos nuestra imagen, la cual se renderizará con esta vista, o sea, aplicándole luces. Podemos hacer una pequeña prueba añadiendo un cubo. Y para renderizar podemos darle simplemente a Render Image aquí o dándole al F12. Se nos abre una pestañita y pues
se ve lo que se ve por pantalla. No es gran cosa, pero luego si eso os doy un par de ejemplos donde se ve mejor. Entonces, también nos sale cuánto, bueno, los 100, bueno, claro, es que se han animado los 110 frames que tenía aquí, o eso me parece. Ah, no, perdón. Al darle a Render Image, se renderiza el frame en el que te encuentres. Si hubiésemos hecho la animación, dándole a Render Animation, pues bueno, se habrían animado los 250 frames en un vídeo o por separado en 250 imágenes. Eso es por, bueno, a veces es mejor hacerlo en 250 imágenes en vez de un vídeo entero, por si tiene que procesar mucho cada frame y por si se nos cae a la mitad del procesado. Porque si se cae a la mitad nos quedamos sin vídeo, pero sí que tendríamos la mitad de los frames hechos. Y bueno, también en cuanto a la cámara podemos desplazarla con Control Alt 0 bueno, perdón, en la posición en la que nos encontremos para traer la cámara a nosotros. Si pulsamos a la G ahora mismo podemos desplazarnos junto con la cámara por si queremos colocarla un poquito y poco más, tampoco me quiero liar mucho con esto. Y la iluminación, pues bueno, tiene sus propiedades por aquí arriba, pero podemos convertirla en un sol, en un plano para que ilumine en un área o en una lamparita como es esta. Claro, yo como lo tengo aquí comprimido, no se ve mucho, pero aquí están las mismas propiedades del transform que tenemos aquí. Y modificar una, modifica la otra. Al final tenemos mucha redundancia, pero está bastante bien porque no necesitamos sabernos todos los atajos, por decirlo así. Vamos a volver un poco a donde estamos. Voy a colocar bueno, voy a traerlo al 0,0. Y ahora yo creo que toca pasar a editar. Podemos irnos aquí y darle a editar o simplemente darle al tabulador. Aquí nos salen nuevos botones, la mayoría los conocemos. Los más importantes de aquí yo diría que son estos tres, los cuales nos permiten seleccionar o por vértices, por aristas, veis que aquí cambia el objeto, o por caras. Lo que más os guste. Normalmente se suelen combinar los tres dependiendo de lo que queramos hacer. Aquí podemos seleccionar una única cara y desplazarla con los mismos botones que he explicado antes, escalarla también y rotarla. De esta parte central no sé si os puedo explicar algo todavía. Bueno, sí, ahora. Algo muy útil es extruir la cara. Que bueno, por un lado podríamos hacer, dándole a la G y a la X, desplazar la cara hacia un lado, por ejemplo, o dándole a la E. Diferencia de extruir es que te crea nuevos vértices y uno de sus mayores problemas que os puede generar problemas en vuestros modelos es que si cancelamos aquí con el clic derecho, la extrusión se ha realizado. No es que hayamos cancelado nuestra idea de extruir, simplemente la extrusión está aquí colocada. ¿Qué pasa? Si seleccionamos un vértice, podemos pensar que es el único, pero hay uno en su misma posición. Para arreglar esto, o cada cierto tiempo, yo os recomiendo que seleccionemos todo nuestro objeto. Bueno, ya seleccionándolo veis que hay un problema porque no se muestra todo. Y bueno, ya veis que no está todo seleccionado porque lo que os dije antes, las caras de atrás no están seleccionadas. Podríamos poner el apartado, voy a ponerlo aquí, transparente, para seleccionarlo todo o simplemente le damos a la A. Para evitar el problema de los vértices repetidos, podemos darle a la M de mergear y mergeamos por distancia. Y ahora si volvemos a comprobar con nuestros vértices, vemos que ya es uno.
¿Qué es esto de aquí? El pivot point. Ahora mismo, bueno, tiene sus opciones, punto medio, individual. ¿Para qué puede servir esto? Pues vamos a poner el ejemplo de extruir, seleccionando varias caras. Si yo extruyo ahora mismo, veis que solo sale en un eje, y no es lo que querríamos. Nosotros lo que querríamos sería extruir en ambas direcciones. Así que lo que podemos hacer es poner individual origins, y entonces si extruimos, cada cara va a tener su origen. Bueno, a la X y a la Y lo normal. Y también se podría hacer por el elemento activo, que es la última cara que hemos seleccionado, que bueno, esto simplemente seguiría, este ejemplo no es muy bueno, pero que sepáis que hay varias opciones de destruir. Bueno, destruir y derrotar, de escalar. La verdad, esto es muy... bueno, no me sale la palabra, pero se utiliza en muchos sitios diferentes. Vamos a volvernos a Medium Point por tenerlo todo en nuestro sitio. Vamos a ver ahora cómo cortar nuestro objeto sin tener que extruirlo. ¿Para qué lo querríamos cortar? Bueno, espera, voy a borrar primero esta cara dándole a la X y borrando las caras. Bueno, borrando... Perdón, me voy a vértices mejor y borro los vértices. Bueno, voy a hacer un cubo nuevo porque tampoco quiero decir cosas que no he contado. Imaginaos que yo escalo este cubo en la X. Esto que tiene es solo una cara. Y si desplazamos todo, pues se desplaza toda la cara, lo normal. Si pulsamos Control R, veis que nos sale aquí un corte en el medio del objeto. Si le damos a clic izquierdo, nos saldría pues dónde lo queremos colocar. Y si le damos a clic derecho, pues se queda aquí en su sitio, como pasaba con extruir. Aquí nos sale la propiedad de number of cuts. Si lo aumentamos, veis que lo podemos dividir. Esto también se puede hacer con la rueda del ratón, añadir los que queramos. Y lo bueno de esto es que, bueno, pues tenemos nuestras caras seleccionadas, pero algo muy útil es este botón que había dejado para después, que es el Proportional Editing, que si yo agarro, por ejemplo, toda una cara y desplazo, pues los objetos se van a mover conmigo. Y el imán, que me había olvidado de contarlo, es lo mismo que os había dicho antes con el control, para que sean unidades sin decimal, por si no queremos estar apretando el control todo el tiempo. ¿Qué otros atajos os puedo comentar? La L, si la pulsáis con un objeto seleccionado os va a seleccionar todo, lo cual sería lo mismo que pulsar la A, pero la diferencia que tiene es que si yo en editar añado un nuevo cubo, que este cubo va a ser parte del mismo objeto, da igual cuál seleccione, puedo mover los dos. Si yo selecciono aquí una cara y le doy a la L, me va a seleccionar únicamente los vértices, las caras o las aristas que están conectadas a este objeto. Ahora, si queremos seleccionar anillos de caras, por ejemplo, si quisiéramos seleccionar únicamente estas caras que tenemos aquí, perdón, pues podemos ir de una en una pulsando Shift clic o simplemente pulsando Alt clic izquierdo.
lo que hace es, bueno, seleccionar en anillo. Si pulsase Alt-clic en esta lista de aquí, me seleccionaría otro anillo. Esto está muy bien cuando tenemos modelos complejos, para ver que tengamos una topología correcta. Porque si vemos que hace un círculo alrededor de nuestro objeto, nos indica limpieza. Y de otras formas, por ejemplo, si llega un vértice y se divide en dos, ahí se acabaría el anillo y nos indicaría que, bueno, depende de lo que queramos usar, obviamente, que habría que mejorar un poco nuestra topología. Otra cosa, la V separa puntos, bueno, vértices, supongo que caras también, y como veis nos ha generado aquí un punto nuevo, y esto está abierto. Para unirlos tenemos la J. Vale, aquí ha habido un problema, que he seleccionado un objeto donde no era. Vamos a hacerlo mejor aquí. Espera, o me atrevería a decir, si le doy a la J... es que tengo un objeto... Bueno, la J une puntos. Vamos a hacer así mejor. Si vamos a J. Nos crea una nueva arista y esta arista, si la seleccionásemos, vemos que nos ha dividido pues dos caras nuevas. Con fill creo que también se puede hacer. El único problema de esto es que no se une a la cara, o sea, la cara sigue siendo la misma. Y otro problema de fill frente a join es que con la J, si nosotros uniésemos aquí dos líneas, se nos genera un punto aquí adicional. Con fill no pasa eso. Fill está mejor cuando queremos llenar caras, bueno, tener caras nuevas. Vamos a seleccionar aquí estas 4 y le damos a fill. Y veis que nos rellena otra cara nueva. Aparte de fill tenemos control fill, que nos salen una serie de opciones para rellenar caras. Una interesante es grid fill, que bueno, si le damos no va a pasar nada porque tenemos solo 4 vértices. Pero si por ejemplo subdividimos esta cara, dándole a subdivide, que tenemos aquí, esto lo explico más en detalle, y control F le damos a grid fill, veis que se nos llena con todos los vértices conectados, en vez de que si le damos simplemente a la F nos hace una cara. Vale, una cosa que se me pasó, hay muchas como podéis ver, si nosotros desplazamos un objeto en cualquier sitio, le podemos dar a Alt-G y vuelve a su sitio original. Lo mismo con rotar, Alt-R y escalar, Alt-S. Si aplicásemos la transformación, por ejemplo, y desplazamos el objeto y volvemos a hacerlo, veis que vuelve a su sitio. Vale, nos volvemos a Edit. ¿Qué más os puedo contar? Tenemos la K. La K corta una cara, como haría el control R, pero con más libertad de movimiento. Y para confirmar nuestros cambios le daríamos al Enter. Y veis que tiene sus vértices y puntos. Duplicar ya os lo he contado. Y esto que tenemos aquí, los dos objetos unidos, podemos seleccionar únicamente uno y convertirlo en un único objeto individual dándole a la P. Separar, le damos a selección. Y entonces, como veis aquí, se ha creado un cubo nuevo independiente a este. Y ya podemos clicarlos por separado. Vale, ahora vistas para editar. Vamos a volver aquí. Podemos darle a
a los numeritos que tenemos en nuestro teclado para movernos entre nuestras vistas. Como más nos guste, es lo mismo que cliquear aquí en los ejes. Y por último, vamos a hacer un objeto para verlo mejor. Lo voy a escalar un poquito. Tenemos por un lado el smooth, que bueno, esto en un cubo no se aprecia, vamos a subdividirlo de nuevo, que bueno. El smooth lo que hace es, si yo por ejemplo selecciono este anillo y le doy al smooth porque tecla no le va muy bien, lo que hace es suavizar las esquinas. Esto viene muy bien cuando queremos darle realismo pues, a un cuerpo para lo que comenté antes, que las esquinas no se vean tan marcadas o podemos hacerlo al revés, para que las esquinas se marquen lo máximo posible. Otra cosa muy interesante, ya que tengo el cubo subdividido, es control B. Vamos a seleccionar, voy a irme a caras, perdón, y seleccionar estas tres. Si le doy a control B, bueno, pasan cosas. Voy a hacerlo mejor con un cubo normal, para que se vea mejor. Control B. Bueno, porque está seleccionado todo el cubo. Veis que abajo tiene un montón de opciones, de teclitas, pero bueno, la única importante para mí es la V, que en vez de separar las aristas, separa por vértices. Y aquí, de nuevo, teniendo la rueda del ratón, podemos separar la cantidad de puntos que queremos. Por ejemplo, con esto podríamos hacer un dado y si tocamos la B, bueno, si estamos en la V, volvemos a tocar la V para volver a nuestro sitio y le damos al ratón, veis que lo suaviza de esta forma. Esto está bien, por ejemplo, si queremos hacer un pilar, darle una base sobre el suelo, por ejemplo. Y otra cosa que me he saltado, podemos generar caras dentro de caras, dándole a la I. Veis que con el ratón podemos seleccionar una nueva cara y si la extruimos, por ejemplo, vamos a poner en práctica el control V. Veis que podemos tener algo como esto, que yo creo que queda mejor que simplemente tener aquí la línea. Y bueno, el subdivide, que lo he estado usando estas veces, te divide lo que tengas seleccionado. Lo suelo usar para todo el objeto, pero si cogemos únicamente una cara, podéis ver que nos la divide en 4 o en la cantidad que queramos. Y con esto yo creo que he terminado con todos los atajos que me sé o que me resultan útiles. Si no me dejo nada, o si tenéis alguna duda, porque yo me explico como me explico. Bueno, seguramente se os haya olvidado alguno, lo cual es normal. Así que tenemos un atajo para ver atajos, que es el Shift Spacebar. Tenéis que mantener pulsado y escoger el que queráis y soltar el ratón. Y ya lo tendréis, bueno, pues ahí seleccionado. Y con esto, esta parte yo la dejaría terminada. Podemos hacer un ejercicio, vamos, yo creo que voy bien de tiempo. Podría hacer una botella, por ejemplo, de arriba abajo. Aunque bueno, esta parte no la he explicado mucho.
Yo normalmente añado solo meshes, pero el empty también es un objeto que me gusta bastante. Es vacío, no se renderiza en la escena, pero sobre todo lo uso con el tema de padres y hijos. Por ejemplo, se lo puedo poner a la cámara y se me hace mucho más limpio rotar el empty y que se rote la cámara, que aparte de ponerle solo a la cámara, le puedo poner muchos más objetos y puedo tener este objeto de control que no tengo que ocultar de mi pantalla porque no se ve, que además si ocultas un objeto para renderizarlo, no se aplican sus propiedades. Así que el empty está muy bien si queremos que... Creo que lo voy a probar, control P. Si hago así, se mueve la cámara. Está bien para rotar la cámara, escalarla o desplazarla. Simplemente por limpieza. Podríamos aplicar la rotación directamente a la cámara, pero nos queda... nos limpia bastante nuestros modelos. Para poner una imagen de referencia y bueno, lo dicho, de la cámara y de la luz. Del resto, bueno, está la armadura, que esto es para hacer animaciones un poco más complejas, porque como veis se puede hacer todo con keyframes. Pero la armadura es otro caso de que, por ejemplo, si la añadimos, veis que es un hueso y yo, por ejemplo, puedo editarlo, extruirlo e irle dando la forma que quiero. Y lo dicho, esto normalmente lo que haces es hacer que el objeto sea hijo de cada hueso y así una vez que rotas el hueso, la armadura tiene su propio sitio, la pose, pero bueno, ya entraré más en detalle en un ejemplo que tengo. Así que bueno, por hacer algo rápido, yo creo que se puede intentar, vamos a hacer una botella. Ponemos un círculo, como veis, le ponéis los vértices que queráis, se aprecia un poco más cuantos menos tenemos. Lo vamos a poner en 12 mismamente. Vamos a editar, le vamos a dar a Fill para llenar la cara, vamos a extruirlo en el eje Z, vamos a extruirla, vamos a extruirla, los metros, el tamaño me va a dar un poco igual ya que estamos aquí probando cositas. Aquí en la cara podemos insertar una cara para hacer el cuello. Ahora, seleccionando las aristas, hacemos un anillo y le damos a control B. Si lo queremos tener más normalizado. Lo mismo para el anillo exterior. Si le damos a la V, por ejemplo, una botella más de ron. Lo que más nos guste. Y aquí podríamos hacer mismamente otra cara y borrar esta para, no sé, ponerle un tapón. Y bueno, en este ejemplo no entraría, pero si queremos que la botella pues tenga alguna forma rara, podríamos ponerle cortes y así sí podríamos desplazarla, hacer una botella un poco más desplazada, lo que más nos guste. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a las propiedades, que es esta ventanita aquí. Tiene muchas utilidades, por algo nos la ponen aquí en la pantalla inicial. Nos encontramos en la de objeto, que tiene las transformaciones y un montón de propiedades que no nos interesan, la verdad. Yo he vivido muy bien sin ellas. Otra cosa muy buena es el material, que yo creo que podemos darle a nuestra botella un poquito de color.
Así que simplemente le damos aquí a New, que bueno, aquí a la izquierda nos saldrán los materiales que tengamos hechos. Y nos sale aquí sus propiedades. Simplemente podemos cambiar, crear un color, no sé, vamos a poner un verde. Y esto de Surface, pues bueno, no tiene nada especial. Aquí le podemos poner un nombre, por limpieza está bien ponérselo. Y este escudito que está aquí, yo siempre lo activo, ya sea para, bueno, sobre todo en los colores, pero también está en las animaciones. Esto es para que quede guardado, aunque no tenga asignado un objeto. Porque nos puede pasar de que estemos trabajando en un material, cerremos Blender y se nos pierda. Como Blender tiene sus métodos de guardado. Normalmente, si guardáis de forma muy seguida, empezaréis a ver en vuestras carpetas archivo.blend, .1, bueno, blend 1, blend 2, blend 3. Eso es un salvaguarda que tiene Blender por si decides cerrar sin guardar los cambios. Y te da simplemente la versión anterior a los cambios con la que estabas trabajando, y para utilizarla renombras la extensión y le quitas ese numerito y la puedes abrir como cualquier archivo. Ahora, vamos a irnos a la pantallita donde vemos el color, y como veis se nos ha puesto. Si quisiéramos meterle un color adicional al propio objeto, tendríamos que darle aquí al más. No sería simplemente cambiar de material aquí y asignar, porque entonces simplemente sería de otro color. Así que podemos crear un objeto para mismamente el cuello, el cual pues puede ser azul, lo que más os guste. Y aquí tocaría seleccionar las caras, que bueno, yo como lo tengo así, seleccionamos todas las caras o mismamente seleccionamos el anillo, seleccionamos cuello y le damos a Assign. Y como veis ya tenemos pintado el material. Lo dicho, hacer lo que os dé la imaginación, porque hay muchas opciones. La verdad, de momento simplemente con ponerle color vais bien. Podéis hacerlo metálico, podremos hacer también la botella un color metálico subiéndolo a 1. A lo mejor con la luz, bueno, como no hay luz se ve bien. Pero bueno, más cosas que se nos echa la hora encima. Aquí arriba, Tool, esto no lo uso en mi vida, así que no os lo voy a contar. Tema de render, esto es importante. El Render Engine es con la opción para renderizar la imagen. El Pokémon Eevee yo creo que es el más potente, por tanto también es el que más puede tardar. Y los más simples serían el Workbench y el Cycle. Si queréis hacer algo realista, yo os recomiendo que pongáis el Eevee y os vayáis a tomar un café o os vayáis a dormir, porque cuando haces animaciones, bueno, animaciones nivel de empresa, te pueden llevar desde una noche a varias semanas. Por eso lo que recomendaba antes es mejor guardar cada frame por separado que intentar hacer un vídeo entero. Por ejemplo, un ejemplo del donut que enseñé para los que estaban antes es renderizar 250 frames, me llevó 12 horas. Entonces lo dejé por la noche y me fui a dormir. Ya. Samples es las muestras que va a generar por frame. Esto está, bueno, para objetos muy simples nos da un poco igual. Para objetos donde la luz o las reflexiones afectan mucho, está bien subirlo, porque es como que va a generar la imagen esa cantidad de veces. Y eso es importante porque en las primeras normalmente se centra en los colores básicos y en las siguientes se centra en pulir los temas de la luz para que se vea pues, lo más realista posible.
Y de aquí no necesitáis saber nada más. Como veis, hay montones de opciones para el renderizado, pero esto es cuando las necesitáis, no tenéis por qué saberlas ahora. El output, pues la resolución de la imagen, cuando empieza y cuando acaba la animación. Si lo comprimo un poco, podéis ver que si modifico esto, se va a modificar también el apartado que está aquí. Como veis, hay redundancia. Y esto es importante, ¿dónde se guarda esa imagen? Claro, yo a veces he tenido el problema de que empiezo a generar los frames por separado y tengo la carpeta puesta en el escritorio. Y de repente me empiezan a aparecer 250 imágenes en, en un sitio donde no deberían estar. Así que por defecto tiene la carpeta temporal Blender, donde se pone todo. Yo si me voy aquí, pues veréis que están generadas las imágenes. No sé si estarán las de un tiburón o... Bueno, perdón. Las de un tiburón que hice en clase o del donut. Pero lo dicho. Bueno, esto da igual que quede así. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿qué más da? Y lo dicho, aquí está lo del formato. Si queréis hacer un vídeo entero, lo normal es poner el FF vídeo, y si no, pues hacéis 250 PNGs y los juntáis todos, ya sea en un conversor de imagen a vídeo o desde el propio Blender, que bueno, yo me olvidé cómo hacerlo, pero creo que es mejor buscar una aplicación de terceros. Y de este apartado poco más. El View Layer, de esto no hay que decir muchas cosas, normalmente son temas de visibilidad. De la escena, pues si queremos fijar la cámara a un objeto o el background, que es esta que vemos de fondo así gris. En el World normalmente yo lo uso únicamente para cambiarle el color al background o ni eso. Como podéis ver, lo que queráis. Y bueno, se puede usar para muchas más cosas, pero lo dicho, para una introducción no creo que sea necesario. Tema de partículas, por ejemplo. Esto es más para jugar que otra cosa. Si creamos un plano, vamos a irnos a nuestra visión normal. Y añadimos una partícula. Bueno, pues tenemos las partículas normales que se emiten o pelo. A esto le tengo que asignar el objeto. Si no, bueno, si no se asigna automáticamente lo dejaré un poco de lado, porque tampoco es que sea muy crucial. Pero bueno, las partículas tienen un montón de opciones. La verdad es bastante visual todo lo que puedes hacer con las partículas, ya para hacer que llueva, que burbujee un material, la verdad está bastante bien. Y pueden ser ya sean partículas de cuadrados o círculos, o tú generas tu propio objeto y se lo pasas como partícula. Yo podría coger esta botella y hacer que las partículas sean esta botella. Y bueno, al igual que en el vídeo, tienen una animación, un tiempo de vida y una aleatoriedad a su tiempo de vida. Tema de físicas, yo la verdad no lo he usado mucho, pero yo creo que es bastante descriptivo lo que puedes hacer con ellas. Lo normal es hacer que colisionen objetos, por ejemplo, un océano con un barco, si quieres que se mantenga a flote. Constraints tampoco lo he usado, pero va por el mismo estilo. Y en data, aquí podemos poner keys, es otra forma de animar, ya sea entre valores constantes, de que si lo subimos al 1 se rota el objeto y si no, no. No es muy necesario, la verdad. Y por último, que bueno, la verdad es que dependiendo del objeto que estemos usando, aquí nos pueden salir unas propiedades u otras, pero normalmente se mantienen todos iguales. Ahora, aquí lo interesante
es el tema de los modificadores. Si voy a revisar que no me haya dejado nada. Vale, no. Pues bueno, voy a borrar esto de primeras y volver a poner un cubo. Los modificadores nos ahorran muchísimo trabajo. Hay para editar el objeto, generar cosas, deformarlo, tema de normal y de físicas. Yo os voy a explicar los que más me gustan del Generate. Entre ellos está el Mirror, muy útil si queremos hacer cosas simétricas. Cualquier animal, persona, nos aligera la mitad del trabajo, simplemente tenemos que hacer un brazo y se genera el otro como un espejo. El Screw, no, espera, creo que tendría que hacer esto un poco más pequeño para ver todo. Ahí, vale, sí. El Array, yo creo que en informática es un poco explicativo lo que hace, te genera una serie de objetos en una dirección. El Mirror, el Screw, si quieres hacer espirales, ya sea para taladros, escaleras de caracol, bueno, reduce bastante la cosa. Skin suele ser para, bueno, aunque se puede hacer el tema de la piel con el apartado del material, de los shaders, el skin está bastante bien porque ya trae las opciones por defecto de la piel humana. Y esto es para el tema de cómo reacciona con la luz, que se vea rojo si le está enfocando luz muy cerca. El Solidify está bastante bien para si tenemos un círculo y queremos que coja un poco de forma y se convierta, pues no sé, en un donut. El Subdivision Surface, bueno, es el último que os voy a contar y a ver si me da tiempo a enseñaroslos todos. Que lo que hace es, al igual que el Smooth que teníamos en editar, hace que las esquinas se suavicen. Y esto viene muy bien para darle acabados finales. Una cosa que voy a incluir ahora, todo este tema de meter vértices, ya sea con el control R o como queramos, es conveniente hacerlo cuando ya tengamos la forma de nuestro objeto deseada. Lo digo porque es mucho más difícil quitarle vértices a algo que ponérselos. Por tanto, cuanto más podamos simplificar en nuestros objetos, mejor. Y así al final, por ejemplo, si le pongo el modificador de Subdivision al cubo, veis que se convierte en esto, en una forma, bueno, pues si queremos tener una croqueta, por ejemplo, es para darle acabado final. Tiene niveles, al igual que hacíamos con la rueda del ratón con el control R, para que la división sea pues mucho más bonita. Como veis, seguimos manteniendo las propiedades originales de nuestro cubo y si lo modificamos veis que se modifica el objeto en sí. Esto es porque no hemos aplicado el modificador, simplemente estamos viendo cómo quedaría. Pero aquí en esta flechita veis que tenemos una opción de Apply. No podemos porque estamos en Edit Mode. Pero si nos vamos a objeto ya veis que nos sale la forma que tiene como si tuviera el modificador. Estos botones que vemos aquí es si queremos verlo, que se vea de esta forma en el renderizado o no. Que bueno, es lo mismo que tenemos aquí con el filtro. Podemos seleccionar todos estos simplemente dándole con el ratón. Y vemos que podemos hacer que no se vea en el viewport, pero en el render sí, que es la camarita. Podemos hacer que no se pueda seleccionar, como enseñé antes, o que no se pueda ver. Estaría bien mencionar ahora que simplemente dándole a la H podemos esconder un objeto y dándole al Alt H mostrar los objetos escondidos.
Si tenemos una imagen de fondo y no queremos que nos moleste o tenemos varios objetos pegados, le damos a la H y trabajamos únicamente con los que nos interesen. Una vez aplicado la subdivisión, que bueno, este serían los niveles que tienen el viewport y este en el render. Lo recomendable sería tenerlos todos iguales para no llevarnos sorpresas. Si lo aplicamos y nos vamos a editar, como veis, pues a lo mejor el archivo final puede que ocupe mucho. Pero lo dicho, es mucho más difícil quitarle vértices que añadírselos. Por eso lo normal es dejarlo sin aplicar. Lo único malo, el orden de los modificadores importa. Si yo pongo otro modificador, se va a poner debajo de este y va a afectar el orden al resultado final. Simplemente que lo tengáis en cuenta por si salen cosas inesperadas. Vamos a cargarnos este modificador y echarle un vistazo a otro, por ejemplo al mirror. Si ahora mismo yo muevo el objeto, perdón, tendría que escoger el objeto. Fail to set value. ¿Y esto por qué? La verdad. Bueno, el mirror, claro, a lo mejor no sea. Voy a probar haciéndolo en editar. Añadir, generar, mirror. Sí, vale, ya está. Vamos a verlo en X. El mirror lo que os dice, lo que os dije. Podemos, si queremos hacer simetría, está bastante bien para aligerarnos la mitad del trabajo. La única opción interesante de esto es bueno, que tiene muchas, es el clipping. El clipping lo que hace es que el objeto no se separa. Esto está bien si queremos hacer un torso, por ejemplo. Si quisiéramos hacer los brazos y lo estamos haciendo con objetos diferentes, quitaríamos el clipping. Pero bueno, que sepáis que está esto aquí. Quitamos este modificador, metemos el array, que estaría bien enseñarlo ya que es el que está arriba. Tiene la cantidad de objetos que queremos ponerle y varios desplazamientos. Si aparece pegado es porque coincide por el tamaño del cubo, pero si le ponemos un desplazamiento de 2, como veis, se desplaza. Le podemos poner también un desplazamiento constante, da igual la modificación que tengamos. Y lo divertido del array para mí es que pasan muchas cosas al rotarlo. Entre otras cosas, bueno, desplazándolo y escalando. Si le quito el relative y bueno, si le quito el offset, todos los objetos están en el mismo sitio. Y les afecta pues toda la rotación. ¿Esto para qué nos puede ser útil? Pues vamos a poner un cubo nuevo y jugar un poquito. Vamos a desplazarlo aquí y lo escalamos un poco para que se note. Y ahora vamos a hacer que el array sea hijo de este hombre. Vale, todo correcto. Perdón, bueno, no tiene que ser padre. Me he equivocado. Tenemos que darle aquí, vamos a Object Offset. Lo tenemos que activar y con la perita esta seleccionamos. Vale, ¿qué ha pasado aquí? He escalado el objeto padre, por tanto el objeto hijo se ve afectado, como veis aquí. Si rotamos, pues veis que hace como una cola, pero dependiendo, claro, de la posición en la que esté. Si yo muevo el padre, pues van a pasar muchas cosas. Si yo muevo
únicamente el array pues, va a estar ligado al movimiento del padre, por tanto habría que seleccionar los dos si lo queremos igual. Yo esto lo uso normalmente, aunque pensar ahora en la configuración, no sé si se me viene, para hacer un trípode, por ejemplo. Simplemente puedo definir uno de los objetos, como la cámara que hay ahí, ponerle el offset del padre y rotar el objeto en la Z. Y esto hace que el objeto que está en la misma posición, si le quito el relative offset, bueno, si le quito el offset en general, y puedo formar un trípode simplemente rotando el objeto padre. Luego, si me da tiempo a hacer un ejercicio, no creo que dé, pero os puedo enseñar una forma en la que lo apliqué. Se puede hacer para, por ejemplo, una flor. Tú haces la base de la flor, haces únicamente un pétalo y puedes hacer que redondee sobre la base y tener una flor en 0, y me queda el Solidify, que este creo que estaría bien enseñarlo con un círculo a lo mejor. Si lo escalo y le añado me voy a editar para que se quede ahí dentro, y le añado el Solidify, le puedo poner un grosor, y si le doy a 1, perdón, vamos a hacerlo con un cubo mejor, pero bueno, que le afecta igualmente. Solidify es para ponerle un grosor, si le doy a... O me está pasando lo mismo de antes. Tengo que estar en editar. Vamos a ver si esta vez sí. Vale, es que el offset a lo mejor está al revés. Eso, si le queremos dar grosor a algo. ¿Para qué puede ser esto? Pues, por ejemplo, si tenemos un semicírculo y queremos hacer un coco cortado por la mitad, seleccionamos la cara de fuera y le damos un grosor a esa piel que tiene el coco. Con esto, yo diría que las configuraciones más normales de Blender, creo que no queda mucho más. Sí que realmente para lo que lo uses, si a ti lo que te mola es animar, pues puedes descargar el objeto directamente de internet y dedicarle todo el tiempo que quieras a animar. Vamos a ver un poco los workspaces que tenemos aquí. El modeling, bueno, no tiene mucho, es la de editar. El sculpting está interesante, yo creo que más interesante si ponemos un círculo, por el tema de las caras, bueno, una esfera, perdón. El sculpting te permite muy fácilmente, pues si estamos aquí en dibujar, pues hacer un planeta, por ejemplo. Está para dar realismo a los objetos, porque los objetos no suelen ser perfectos. Y para hacer expresiones faciales o un donut, por ejemplo, deformarlo un poco, porque si nos damos cuenta muy fácilmente de cuando algo parece hecho de forma artificial. El UV Editing, esto es si queremos, bueno, es la malla de nuestro objeto. Esto se suele utilizar con el Texture Paint, porque te permite pintar aquí, aunque tienes que crear una textura para ello, y voy un poco mal de tiempo para ello. Os la enseñaré más en un ejemplo, pero normalmente se suele usar a la par. Esto es lo que veis de, bueno, lo típico de que tú recortas una hoja, con las propiedades de un cubo la doblas y tienes un cubo. Es mismamente eso, el UV Editing. El shading es es el material
que teníamos aquí, pero un poco más profesional. No hay mucho que contar sobre eso. Lo que sueles hacer es, si creas un material nuevo, son las mismas propiedades aquí, pero con muchas más opciones, pudiendo conectar cosas entre sí. Tema de animación, esto es lo de los keyframes, aunque esta zona se suele utilizar más cuando tienes una armadura. Tema de renderizado, nos muestra lo que se ve por pantalla, o sea, lo mismo que darle a render image. Composing y Geometry Nodes, bueno, esto es lo que se suele hacer famoso por TikTok cuando tú haces un trabajo en Blender, porque es donde está lo más nuevo. Por ejemplo, en un donut, si quieres ponerle ¿cómo se le dice a esto? El topping, las virutillas, se suele utilizar Geometry Nodes, porque tú no vas poniendo cada viruta por separado, tú generas una única viruta y con los Geometry Nodes puedes generarlas cientos de veces, poniendo separaciones entre ellas, indicar en qué zonas quieres tener más o menos cantidad de virutas. Es un marrón que de primeras no necesitamos conocer, pero sí que si os mola, se utiliza como el shading, con cajitas en las que vas modificando valores. Y por último, el tema de script. Con scripting puedes hacer lo mismo que hemos hecho con ratón y teclado, ya sé escalar, pero ¿para qué? Yo creo que pierde un poco la gracia el hacerlo todo con código. Para lo único que lo veo útil, o para lo que lo he usado yo, es cuando tienes cientos y cientos de objetos en el mismo archivo, porque, bueno, ya que he terminado, vamos a abrir los ejemplos mismamente. Estaría bien que los vierais vosotros también, así que vamos a abrir un poco. Tengo en GitHub que podéis buscar mi nombre, Juan Gil Arregui. Vamos al repositorio. Esto que es Charla Blender, con un enlace a un Google Drive, porque en GitHub no puedes subir archivos muy grandes. Y tenéis 3 ejemplos que, bueno, he hecho. No es que haya hecho para esta charla, pero sí que creo que se puede ver alguna cosa interesante. En el cuerpo tengo aplicado un espejo, bueno, que es un humano con animaciones. Ejemplo de hierba, bueno, es el más sencillito. El ejemplo de objetos son una cosa donde combino parenting, animaciones, UV texturing. Y 2 de ellos que no puse por tema de tamaño es el de los assets, que os comentaba aquí. Si tienes miles de objetos, o cientos, en un mismo archivo, que bueno, esto por dar contexto descargué de internet. Los assets te los pone todos en el mismo lugar, que es este puntito de aquí. ¿Qué puedes hacer con un script? Coger toda la carpeta, crear una matriz y ir separando los objetos para que queden de esta forma, por ejemplo. Lo mismo si los quiero exportar de vuelta. Yo si ahora mismo cogiera este objeto de aquí y me lo llevara a un sitio, a un framework de videojuegos como Godot, me lo va a generar con esta separación de aquí. O sea, yo, si estoy en Godot y tengo mi pantallita aquí viendo el inicio de mi mundo, tendría que girarme y ver que el objeto está ahí. Por tanto, puedo usar un script para traer todo al centro del mundo, exportarlo y volverlo a dejar en su posición inicial. El ejemplo que se me ha ocurrido para enseñaros el script. Ahora, el ejemplo del cuerpo, por ejemplo. Voy a abrirlo aquí para tenerlo más colocado. Entonces, el ejemplo del cuerpo, si me voy a editar, podéis ver que usa un espejo.
Si selecciono este objeto, como veis, está separado. Si me voy a... Bueno, si seleccionase la armadura y me voy a pose, veréis que el objeto se mueve con el hueso. Esto que tiene aquí, estos huesos falsos que controlan la rodilla, la rotación de la rodilla, y aquí el pie en su totalidad. Mucho más fácil tenerlo todo en un único hueso que tener que ir moviendo el pie, la rodilla y el cuádriceps por separado. Que, bueno, esto se le llama inverse kinematics, que la diferencia entre FK, como se le llama, y K, que es el inverse kinematics, es que con el inverse tú vas de la extremidad arriba de todo, y con el FK es al revés. Tú rotas una extremidad y rota todo. Para lo que lo queramos usar, si os llama la atención, yo puedo hacer otra charla sobre esto mismo si os mola. Pero un ejemplo de inverse kinematics es si yo tengo la mano, pues, por ejemplo aquí, me quiero mover teniendo la mano aquí quieta. Y si me voy a animación, que bueno, está ahí, sigue el dibujito. Estamos aquí en el Dope Sheet, en el Action Editor, donde si hago esto un poco más fácil de ver, tengo una serie de animaciones creadas con sus keyframes y demás. Simplemente dándole al espacio, veis que la personita camina. Esto es, si me tengo que ir a... Bueno, lo normal sería, si no, estar en modo layout, escoger todo e irse a animación. La animación, aunque parezca muy chunga, lo normal es, esto supongo, no sé por qué me sale tan grande, a lo mejor es por la interfaz. Puedes simplemente hacer, mover una pierna, cogerlo todo, duplicarlo y hacer la otra. Y lo que se suele hacer en loops es coger el keyframe del inicio, duplicarlo y ponerlo al final. Que puedes hacer Shift-D y lo mueves. Esto es para que, bueno, al final de la animación sea igual que el principio. Y de este lo podéis usar o jugar para lo que queráis este ejemplo. Lo dicho, si activáis esto y le das al space, podéis moverlo y se va a mover. Si tenéis el AutoKey activado, lo dicho, podéis hacer tonterías o jugar lo que sea. Otro ejemplo que dejé ahí creo que es el de la hierba. Que bueno, aquí lo que os puedo comentar para lo que lo hice, lo que estaba haciendo para hacer arbustos, y lo único que hice fue estas bases de plantas, duplicarlas e irlas escalando hacia arriba. Como veis, da la sensación de que tienes muchos objetos diferentes y al final son los mismos. Y estas rocas las hice, creo que únicamente, si me voy a editar, si me voy a un sitio que se vea mejor, si me voy a editar, por ejemplo, pues con control V. A lo que me dedicaba era a hacer aristas nuevas y simplemente mergeándolas en el centro. Y así iba creando pues una roca de bajo presupuesto, para un juego de bajo presupuesto, de forma muy sencilla. Simplemente con esos dos atajos, el control V y mergear por distancia. Y me quedan dos ejemplos. Uno de ellos no lo subí porque ocupa más que los 1000 objetos que os había enseñado antes, que ese es el del zombie. Esto es simplemente descargué una animación, bueno, fui a Mixamo
en el que tienes un montón de librerías con animaciones y... Bueno, no voy a iniciar sesión, pero tienes un montón de animaciones y personajes que puedes descargar. Por ejemplo, yo descargué este zombie. Si nos vamos a editar, si le damos a la animación, podéis ver que esto simplemente lo he descargado de internet. Tiene animación de atacar, de aparecer por el suelo. Si nos queremos ahorrar tiempo y no buscamos algo muy específico, por decirlo así. Y si nos vamos a editar, bueno, podéis ver que nos viene con su propia armadura. Y no sé si quiero... Bueno, menos mal que no me deja tocar el zombie porque al estar en 4K es lo que más ocupa. Y bueno, de tiempo vamos bien. Enseño el último ejemplo y yo creo que lo podemos dejar por aquí. Ejemplo de objetos. Aquí está el ejemplo, bueno, en el que tengo una antena, un taladro, por ejemplo, aquí para ver el tema del parenting. Yo esto lo puedo mover y mueve el taladro que está aquí, pero que no se ve afectado por esto de aquí. La base mueve todo y con esto mueves todo. El ejemplo del trípode, por ejemplo, que lo uso aquí para hacer la antena. Si yo desplazo esto, veis que se deforma completamente. La verdad hay que pillarle un poco el truco a esto, pero ya veis que una vez aplicado el modificador queda sin problema y puedes mover todo. Y otro ejemplo de Lenti, si yo quisiera mover esta antena para parecer que está funcionando, ahora mismo rotaría sobre este punto naranjita y eso no es lo que queremos. Queremos que rote en función a su base. Entonces lo que hice fue hacerle hijo de un empty y simplemente rotar el empty para que funcione. Es más, si le doy a la animación, que bueno, tendría que ponerla en los 60 frames que está hecha la animación, veis que tienes algo que bueno, que funciona. Y creo que puedo enseñar también tema del UV editing con esto. Para este ordenador, bueno, maquinita que hice, en la que si... No sé si bueno, tendría que irme a Texture Paint si quisiera pintarla. Si está aquí con el verde, bueno, podemos pintar directamente sobre el objeto y como veis se modifica la textura. Pero algo que quería resaltar es aquí en UV Editing, esto que tenemos aquí se genera dándole a un grab. Pero para tener las formas que nosotros queremos, por ejemplo, que esta pantalla no se deforme, tiene estas líneas rojas que se ven aquí. Esto lo único que es seleccionar lo que quieres que no se modifique y darle a la U. Y aquí lo marcas como le das a Mark como Sim. Entonces te sale aquí en rojo. Entonces la próxima vez que generemos el objeto, van a salir separadas, como está este cuadradito de aquí. Y bueno, básicamente para eso. Porque muchas veces cuando lo generamos aleatoriamente, los vértices se deforman y esto puede afectar mucho a nuestra textura. Porque no sé si se os viene ahora a la cabeza, no la doy, no creo que la ponga ahora, estas texturas que son un montón de cuadraditos, esas te vienen muy bien para ver cómo has hecho el grab de tu textura. Si ves que es únicamente en un cuadrado muy grande, si ves un cuadrado o dos, significa que el cuadrado enorme ocupa un espacio muy pequeño. Entonces normalmente lo que tienes que hacer es escalarlo. Y yo creo que queda aquí. No sé si os ha quedado un poco claro la mayor parte de cosas que os he contado.
lo que quería hacer con esta presentación, más que enseñaros a utilizarlo, es que sepáis lo que podéis hacer con Blender y por qué usar Blender frente a, frente a otras aplicaciones. Y si os ha quedado alguna duda, adelante. Porque eso. Yo os iba a poner ahora a hacer un jardín, pero no da tiempo. La verdad, sería bastante fácil mismamente hacer una valla, meterle el modificador de array, extenderlo, duplicarlo si queréis que sea un cuadradito. Lo de la flor sería también con un array. Voy a ver si me da para hacerlo aquí. Por hacer el ejemplo bien. Mismamente vamos a hacer esto así y vamos a tener otro mesh, otra esfera, perdón, que vamos a poner aquí y vamos a escalarla en Y y en Z. El problema de escalar es tened cuidado con dónde ponéis el ratón. Si lo ponéis muy cerca del centro, como veis es muy inestable y lo podéis alejar tanto como queráis. Tema de la pantalla, no os preocupéis porque eso, si me salgo de la pantalla, el ratón sale por arriba, o sea, podéis hacerlo como queráis. Así que vamos a escalar aquí en Z, a ver si me da para... Y en editar lo que voy a hacer es desplazar el objeto para que esté cerca. Y creo que poniéndolo así... Y ahora, y ahora poniéndole a esto el modificador del array, le quito el relative offset, le añado el offset del padre y espera. Si yo ahora muevo esto, si yo ahora le añado... Vale, se está aplicando algo que no quiero, que es la escala. Para ello voy a coger este objeto y aplicarle todas las transformaciones. Yo creo que así el array no se debería ver afectado. Vale, me da que se ve afectado por su propia escala. Así que vamos a seleccionar este objeto y aplicarle las transformaciones. Y lo dicho, ahora si hiciera así, pumba. Por eso, lo que comenté antes de las transformaciones, con los arrays sobre todo se nota. Y ahora si queremos, bueno, podemos tener la flor que queramos. Yo porque la hice, si edito esto y le doy a S en X, y si lo edito en Y, ala. Y si, ala. Y si queremos tener más pétalos, pues en vez de añadir más, podemos rotar de una mejor forma la flor. Y hasta aquí. Yo creo que es suficiente, la verdad, como una introducción a Blender. Y lo dicho, si os interesa, podría llegar a hacer hablar sobre animaciones en el segundo cuatri, pero eso queda fuera de esta charla.